Señores, estamos en compañía de Ricardo Ramírez, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, quien después de largos estudios y acuciosos trabajos de observación nos viene a entregar su peculiar punto de vista respecto de algunos temas de interés común y que además de ser de gran interés social, afectan a la misma en su organización y en el desarrollo de nuestro país. Atendido al hecho de que nuestra población desde siempre ha vivido inmersa en los engaños a que les orilla el sistema, este trabajo de video es el primero de una serie en los cuales se expondrán y se extraerán a la luz los diversos problemas que aquejan a la población y entregando la respuesta de cómo dar una plena y eficaz solución a los mismos. Hoy se trata de la problemática de nuestro actual sistema educativo. Ricardo Ramírez, por favor, danos tu punto de vista. Pues muchas gracias por la oportunidad que se me brinda en este medio para los efectos de hablar de una gran problemática que aqueja a la sociedad en general, que es el actual sistema educativo, que en realidad, en términos muy diferentes a lo que plantea la actual autoridad y en contraposición a lo que ellos afirman, desgraciadamente nuestro sistema educativo no hace sino que convertir a las personas en verdaderos robots, en verdaderas máquinas que son incapaces de pensar por sí mismas, dejándose llevar por las ideas introyectadas a partir de la más tierna infancia. En relación a lo mismo, Ricardo, ¿por qué crees tú que los niños van a la escuela? Bueno, los niños en realidad van a la escuela por dos razones fundamentales. No es porque les guste precisamente ir al colegio, sino que simplemente los niños van al colegio por dos razones fundamentales, básicas y elementales, y de las que muy poco en realidad se dan cuenta, a pesar de haber vivido nuestras propias experiencias personales en relación a eso. Los niños van al colegio, una, por querer quedar bien con sus padres, y en segundo lugar, para que el viejito Pascuero se acuerde de ellos a fin de año. Porque de hecho a los niños en el actual sistema educacional les enseñan a tener, pero no a hacer. Entonces con tal de tener son capaces incluso del sacrificio. Perfecto. Bueno, ¿por qué tú mencionas que el sistema educativo actual es artificial? Absolutamente artificial. Porque resulta ser que te introyectan una idea de igualdad que no existe en la naturaleza. En la naturaleza la igualdad no existe. Todos los individuos poseen capacidades y talentos en distintas proporciones. Tú no puedes igualarlos a todos, porque si tú pones a un niño de 160 DSI al lado de uno de 100 DSI en el mismo pupitre y en la misma sala, le haces daño a ambos. Porque aquel que para el de 100 puede ser un logro en la vida poder aprender, para el de 160 va a ser una soberana lata. Esa es la razón del por qué los grandes genios tuvieron un muy mal proceso educativo durante su primera infancia. Pero sin embargo, los genios y espectaculares de las universidades, los magíster en pedagogía, no se dan cuenta porque lo ignoran, porque no saben. Ellos creen saber algo respecto de algo de lo que no tienen en realidad la más soberana idea. Esa es la razón del por qué Albert Einstein, era un porro. ¿Por qué? Porque el genio no puede ser tratado como idiota. Todos pueden aprender lo mismo, pero con diversas modalidades y técnicas. Tú a un niño de 100 no le puedes hablar en difícil, porque si tú le hablas en difícil, el niño no va a entender absolutamente nada, lo vas a confundir. Pero sin embargo el genio no va a permitir que tú lo trates como imbécil, porque va a subestimar al profesor. Y la pregunta final va a ser, ¿qué se cree este viejo que me trata a mí? De esa manera. Entonces al final de cuentas el tipo se va a desincentivar y no va a hacer absolutamente nada. Esa es la verdad del asunto. Perfecto. Bueno, respecto a la PSU. Con respecto a la PSU no es más que algo completamente artificial. La PSU no es más que la justificación, no es más que la justificación absoluta del artificial negocio denominado preuniversitario. Porque en el fondo, ¿qué sentido tiene el ir al colegio 12 años para que un tipo de la noche a la mañana te diga que te tienes que jugar el destino en 2 días?
Entonces, ¿para qué vas al colegio? Mejor te mandas a un preuniversitario y se acabó el tema. Porque en el fondo el preuniversitario no hace sino una tarea equivalente a la de adoctrinar a un perrito para los efectos de que haga lo que su amo desea. Bueno, en base a esa respuesta, ¿cuáles crees tú entonces que son los requisitos idóneos para acceder a la educación Pero superior? muy simple, pues, hombre. ¿Qué sentido tiene ir al colegio durante 12 años para jugar sin 2 días? ¿Qué tal si tú fuiste un alumno de excelencia y justo ese día despertaste mal? O imagínate que tú y yo pudimos haber sido compañeros de enseñanza básica y media. Tú pudiste perfectamente haber sido un alumno de excelencia. ¿Y qué tal si tu viejo ese día, durante esos días queda cesante? No te puede pagar el preuniversitario. Pero sin embargo yo, que ostento dinero, me puedo dar un año sabático, tomo un preuniversitario y me va fantástico. Y eso me hace mejor. Oh, wow. Bueno, respecto a lo mismo, ¿qué opinas de la actual y muy nombrada inclusión en materia de educación? Oh, que no es más que una mera manipulación política de los convencionales. Porque la igualdad no existe en la naturaleza. Tú no puedes poner un delincuente al lado de un niño de buena formación, porque la formación en sí no viene de la escuela, sino que viene de la cuna. ¿Crees que nuestro actual sistema vocacional forma talentos y líderes como En lo cómo absoluto, el líder no se hace, el líder nace. Así como todas las personas poseen talentos naturales. Te pongo un ejemplo práctico, que en el fondo todo el mundo lo sabe, pero nada más que nadie tiene el suficiente valor como para decirlo directamente. Yo puedo ser chef y estudiar cocina, y tú tal vez puedes ser un pobre analfabeto, que ni siquiera sepa leer, pero puede ser que tengas un don extraordinario para hacer sándwiches, para hacer comida. Yo por muy talentoso, o sea, yo por mucho dinero que tenga, y por mucho que yo sea chef, y me haya pagado 20.000 cursos, mi sándwich jamás va a quedar mejor que el tuyo. crees que el sistema educativo podría mejorar? Muy simple. La solución está a la mano y es más simple de lo que todos podrían creer. Es simplemente seguir las leyes de la naturaleza. Distribuir, separar de acuerdo con las propias capacidades. Todos podemos aprender lo mismo, pero con distintas técnicas, con distintas modalidades de enseñanza. Técnica y tiempos. Te- Todos tenemos tiempos diferentes. Todos tenemos tiempos distintos. En algún momento ya va a llegar su momento. De hecho, el niño, cuando lo es como tal, va al colegio como una carga. El niño recién toma conciencia que debe aprender algo tipo 12, 13 años. Ahí recién como que se da cuenta. Antes no. Antes el niño lo único que quiere es jugar. Lo único que quiere el chico es jugar. Nada más que eso. Disculpe que sea tan vehemente, pero No, muy bien. ¿De qué manera entonces crees tú que se podrían descubrir los talentos? la naturaleza es más simple de lo que todos creemos. Desgraciadamente, los pseudocientíficos que creen saber y que han demostrado no saber absolutamente nada, los famosos expertos, que no hacen más que tontera sobre tontera, como por ejemplo el caso de Transantiago, que lo hicieron jugando ahí en un escritorio con autitos. Pero esos tipos que crearon el sistema, les puedo asegurar que ninguno jamás ha andado en micro. Es muy sencillo. Se puede mejorar en la plena observancia de las leyes de la naturaleza. Bajo nuestro sistema, un niño antes de que diga buenos días, al psicólogo inmediatamente para determinar su grado de coeficiente intelectual, para los efectos de poderlos reagrupar y poderlos educar con ciertas técnicas, en donde yo me pueda asegurar que el chico realmente va a aprender. Y que no se malinterprete como segregación. O sea, el Eso no examen es segregación, es simplemente obedecer a la ley de la naturaleza. O sea, en el fondo no está segregando a nadie. correcto, Porque en el fondo la idea no es dañarlo, porque el actual sistema educativo lo daña. Y lo daña absolutamente. respecto a la diferencia que existe entre los colegios, o lo que se menciona entre un colegio bueno y malo,
¿Qué miras tú? Yo te puedo preguntar a ti cuál es la diferencia. Colegio bueno y colegio malo es una simple estupidez que se mide por un factor artificial que es el dinero. Exacto. ¿Qué hay más artificial que el dinero, señores? El profesor del Cray House o del St. George perfectamente bien pudo haber sido compañero de universidad y de sala del tipo que hace clases en Cerro Navia. Con la única diferencia que el tipo que hace clases en el St. George tiene algo que el de Cerro Navia no posee, el pituto. Además, que la única diferencia que existe en realidad entre el colegio bueno y el colegio malo es que el niño del colegio bueno tiene el viaje de estudio garantizado. El chico del colegio malo con suerte a fin de año va a la piscina. Además, que el señor de Cray House tiene trato de señor. El señor de Cerro Navia tiene trato de dono fulano de tal. Respecto a educación superior, el común de los alumnos que estudia, ¿crees tú que estudian realmente por vocación? ¡Jamás! La vocación aquí es algo que se perdió, es algo excepcional, e incluso es más, la persona o el alumno que estudia por vocación incluso es considerado loco. Porque aquí se piensa estúpidamente que tener más es ser más. Falso. Tener más no es ser más. Yo no puedo tener todo y no ser nada. Puedo no tener nada y ser todo. Cuéntanos tu experiencia como alumno. ¿Cuánto dinero tenía Tesla? Yo como alumno fui el único que tomaba té con las tías, tomaba café con las tías y con los tíos de la universidad y los llevaba al casino y sin embargo era muy mal visto por eso. La gente de aseo, los guardias. Los guardias, la gente de aseo, los juniors. Yo tomaba once con ellos, almorzaba con ellos, departíamos con ellos un cigarro. A veces había días en que yo no tenía cigarro y yo les pedía un cigarro a ellos, me lo convidaban sin ningún problema y nos fumábamos juntos un pucho en torno a una amena conversación. Pero ellos siempre tuvieron temor. ¿Por qué? Porque ni siquiera es su culpa. Es parte de la introyección desde la más primera infancia de los que han sido víctimas. De hecho, en una oportunidad un alumno, un compañero Urbina, me cuestionó porque yo siendo supuestamente un brillante alumno de quinto año de Derecho, me reunía con la gente. Y yo le dije, juguemos al cambiadita. ¿Te gustaría estar en los calzones de esa señora que está ahí, barriendo, muerta de frío, y ella dentro de tus calzoncillos? ¿Qué sucedería si tu padre no te paga la carrera? Ahora, si él tiene la capacidad de poder pagar una carrera, ¿eso lo hace mejor que esa señora? ¿Qué título tenía Tesla, señores? ¿Qué título tenía Da Vinci? ¿Y quién es el mequetrefe? Rector de la Universidad Católica. Al lado de Da Vinci es un pobre don nadie, señores. Se nota que la ética está perdida. Absolutamente. No saben. Aquí lo que existe como ética no es más que el mero conformismo inducido a través de lo que se conoce como la inteligencia emocional, que no es más que la justificación elegante de la hipocresía. Eso es. Tú me contaste una vez con un profesor que tuviste. Hugo Cepeda. Sí. Eso, Hugo Cepeda. Cuéntanos. El corrupto Hugo Cepeda. Y lo digo de frentón, señores, y lo puedo firmar en blanco. En una clase de ética, ese señor afirmó que cobrar era ético. Yo como su alumno, y obviamente cuestionando la dicha afirmación, que me pareció una barbaridad, porque tú no puedes subordinar la salud ni la justicia o la educación a un factor absolutamente externo y artificial como el dinero. Levanto la mano y le pregunto, señor Cepeda, señor Ramírez, tiene la palabra. ¿Por qué imposto la voz? Porque él tenía esa tonalidad. Bueno, de hecho la tiene, aún, desgraciadamente respira mi aire. Dice, señor Ramírez, tiene la palabra. Yo, señor Cepeda, si según usted cobrar es ético, ¿qué sucede con una persona cuya causa es justa y no puede pagar? ¿Es ético que como abogado la abandone? Cobrar es ético, cobrar es ético. O sea, insistió.
Ni siquiera supo responder a la pregunta. Es porque el tipo estudió pensando en lo que podía, en cuánto podía esquilmar a la gente, en cuánto le podía sacar, pero jamás pensando en lo que podía hacer en beneficio de la sociedad. Porque no le importa, no le interesa. Es por eso que los famosos expertos no tienen la menor idea, porque simplemente pretenden valerse de la ignorancia de los demás para enriquecerse a sí mismos. Así como otros se valen del dolor ajeno para enriquecimiento propio, señores. Y eso es criminal. Bueno, después de todos los puntos que ya hemos visto, más o menos tenemos claro el porqué, pero quiero preguntártelo así. ¿Por qué crees tú que el sistema educacional, o de qué forma, el sistema educacional se ha vuelto en un eterno problema? Muy simple. La educación no es más que uno de los tantos problemas que mantiene el sistema político actual, porque al político convencional no le interesa solucionar ningún problema, por cuanto él necesita mantener el problema permanente para así poder manipularte en todas las campañas políticas electorales. Si usted vota por mí, su diputado, yo voy a solucionar su problema, señor. ¡Mentira! El tipo es electo por la ingenuidad de los tontos útiles, como así los ven ellos, Educados como tontos útiles, por lo demás. indudablemente, porque están programados para eso, están programados para ser tontos útiles. El tipo sale de su periodo y cuando tú lo encaras y le preguntas, pero Ricardo, yo te elegí pensando en que tú, en la ilusión de qué. ¿Y cuál es la respuesta del diputado, del honorable? Te dice, señor, es que no era algo que dependía de mí. Entonces, caramba, si nada depende de usted, entonces, ¿cuál es su función? ¿Qué hace ahí? O sea, significa que usted, señor, es un estafador de las ilusiones del pueblo que vive del permanente engaño. Porque hoy en día, de hecho, el votar es el equivalente a firmar un documento en blanco a un estafador. Ahora la gran pregunta es, ¿se puede ser tan estúpido, tan imbécil, como para firmarle un documento en blanco a un estafador y sentir orgullo por eso? Cuando la gente dice, oh, yo cumplí mi deber cívico. Y en realidad, ¿cuál es tu deber cívico? Tú puedes ir donde un rector y tú le dices, señor, yo tengo capacidades tales como la de Einstein, como la de Tesla. La pregunta va a ser, ¿usted y puede pagar? No, señor, no puedo pagar. Bueno, cuando tenga el dinero suficiente, venga a hablar conmigo. Evidentemente al tipo no le importa. Al gallo lo único que le importa es que tú le llenes los bolsillos, nada más que eso. O sea, tu capacidad aquí da lo mismo, importa un carajo. Por eso cuando los tipos hablan aquí de talentos, capacidades, es falso, señores. Es absolutamente falso. Es más, se los puedo firmar en blanco. Se llenan los bolsillos de talento, una cosa así. Te lleno los bolsillos. Si en el fondo el talento aquí se mide de acuerdo con la capacidad de pago. Puedes pagar, tienes derecho. No puedes pagar, te fregaste. Aun cuando seas un ser extraordinario. ¿Qué significa para ti un título? Un título profesional no es más que una simple cosa que se trata de ser, pero no tener. Yo soy ingeniero, pero tú realmente eres ingeniero. ¿Qué título tenía Tesla? ¿Qué título tenía Da Vinci? El título hoy en día no es más que el antiguo título nobiliario que podían comprar los antiguos ricos durante la época de la colonia. No es más que eso. Un título en el fondo no quiere decir absolutamente nada. Y es por esa razón que los profesionales no pasan de ser pobres, tristes, malas copias de grandes genios. El que construyó el viaducto en Malleco, ¿qué es lo que era? Y hasta la fecha se mantiene fantástico. A pesar de que creo que sufrió un accidente. Pero estamos hablando de 1891, señores. Sin embargo, una persona con todos los pergaminos y títulos por haber construyó un puente y la primera de cambio se le vino abajo. ¿Cómo a mí un rector de la Católica, cualquier universidad me puede explicar eso? Es porque el tipo no tiene idea. Él cree saber. Pero en realidad no tiene idea. ¿Por qué? Porque las mismas pruebas lo han dejado en evidencia.
¿A qué edad crees tú que se inicia el proceso educativo formal? Bueno, de hecho un niño no va al colegio porque le guste. El niño lo único que quiere es jugar. El niño simplemente va al colegio por cumplir, va al colegio por quedar bien con los papás, porque para que el viejito pascuero se acuerde de él, incluso además desde niño, la jardín infantil, viejito pascuero, acuérdate de mí, me porto bien en casa y también en el jardín. Simplemente por interés. El niño quiere cosas y es capaz de sacrificar por cosas, así como las personas mayores. El común odia lo que hace. Es por esa razón que aman el viernes y odian el lunes. O la necesidad real de aprender se viene después de los 12. Bueno, 13 años. 12, 13 años, recién el niño ahí toma conciencia que tiene que aprender algo. Pero antes no, el chico Antes no. que eso lo obligan a aprender. El chico quiere jugar. El chico solamente quiere jugar. Quiere jugar y tener a sus padres al lado. Tal cual, Bueno, es que de hecho ellos mismos se contradicen a sí mismos. tal cual. Porque la naturaleza grita en el universo. Ellos mismos se contradicen solos. Respecto a la función de los profesores, Y por lo demás en la escuela te enseñan puras tonteras. va. No te enseñan nunca nada útil. Porque las cosas útiles que tú vas a ocupar en tu vida las tienes que aprender o en tu casa o a través de una amarga experiencia o pagando un curso. Pero no precisamente porque el colegio te las enseña. Aquí todo el mundo habla de derechos humanos. ¿Y quién sabe primeros auxilios? Que incluso es mucho más importante que saber leer, señores. Bueno, el profesor naturalmente debe ser un guía al estilo griego. Un sabio. Y no alguien mecanizado, que tiene introyectado conceptos para programar mentalmente como robot a sus alumnos. Porque claro, el alumno va a aprobar el curso en la medida en que haga y diga lo que el profesor quiere que haga y diga. La pregunta es, ¿será la verdad lo que le dice? No, claro, y no, y tampoco tienen análisis psicológico antes de ejercer la carrera. Bueno, indudablemente para ejercer la pedagogía se requiere por lo menos un examen psiquiátrico. Por lo menos. Que no se hace. Porque no, por supuesto que no. Así como los abogados, los médicos tienen que hacerse un examen previo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque yo con eso tengo un arma en la mano y con esa arma puedo hacer mucho bien, pero también puedo hacer mucho daño. Es por esa razón que los tribunales están llenos de delincuentes y los hospitales están llenos de maleantes que se pretenden enriquecer incluso fruto del dolor ajeno. Es por esa razón que se mueren los pacientes en los pasillos, se mueren los pacientes en los ascensores, hay gente muy enferma que la mandan de vuelta, porque no les importa, no les interesa, porque hay cero vocación, porque la vocación se reduce en la medida en que tú puedas pagar. ¿Y qué tal si tú no puedes pagar? O sea, nosotros nos supeditamos a un elemento absolutamente foráneo, extraño y artificial como el dinero. O sea, el dinero es Dios. De hecho, el común de las personas no trabaja para sí, el común de las personas vive trabajando para los demás. Tú trabajas, te pagan tu salario mensual y tienes que vivir pagando. Tengo que pagarle a fulano, sutano, menengano, esto. O sea, al final de cuentas te mantienen en la permanente angustia. Bueno, por lo tanto, ¿qué sistema educativo considera idóneo? Muy simple. Seguir las leyes de la naturaleza, enseñar cosas que sean útiles y prácticas. Y los chicos que tengan ciertas capacidades, desarrollar y explotar las mismas. Por ejemplo, yo amaba la clase de historia. Yo odiaba artes plásticas. Otros chicos amaban artes plásticas y odiaban historia. Entonces ahí hay que dar el fuerte. El caso de las arañitas. Las delincuentes estas que subían 2 o 3 pisos en los edificios. Claro, ellas no tuvieron la capacidad de, pero sin embargo, si lo hubiesen tenido y hubiesen sido debidamente entrenadas, les puedo garantizar, señores, que esa es medalla garantizada en las Olimpiadas. Pero los expertos, como saben más, no las consideran. Bueno, y para cerrar este video, ¿crees que a los políticos convencionales les interesa solucionar el problema? Absolutamente. Ellos necesitan mantener el problema. Es por esa razón que viven de la eterna medida parche para mantener en la permanente estafa al pueblo. Jugar con las ilusiones del pueblo. Porque sobre la base del juego de las ilusiones con el pueblo, ellos salen electos. Porque los engañan. A ti te dicen, sí, tú puedes ser candidato, tú puedes ser presidente. Pero lo que no te dicen
que para hacer eso tienes que por lo menos contar con 300 millones de pesos para poder costearte tu campaña. O sea, son estafadores natos. ¿Alguna otra pregunta? No, Ricardito, muy bien, muchas gracias y los esperamos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.